Cuando el sol de agosto de 1937 caía implacable sobre el centro peninsular, un grupo de soldados republicanos se encontraba en medio de una intensa jornada de trabajo, fortificando una línea secundaria. Las manos ampolladas de los hombres mostraban el esfuerzo y el sacrificio que estaban dispuestos a hacer por su patria. El sudor les resbalaba por la frente mientras las gotas caían sobre la tierra polvorienta, levantando pequeñas nubes que parecían susurrar historias olvidadas de gloria y desdicha. En la distancia se podían ver los rollos de alambre industrial que habían sido prometidos como la solución perfecta, resistentes, duraderos y fáciles de manejar. Sin embargo, a medida que comenzaban a tensar el alambre, la desilusión se hizo evidente. Los hilos se rompían uno tras otro, convirtiendo la esperanza en frustración. El clima, la presión y los materiales parecían conspirar en su contra. Fue en ese momento, en medio de la tensión y el sudor, que decidieron recurrir al alambre común de ferretería, aquel que costaba solo 8 pesetas. Lo que siguió demostraría que a veces la simplicidad y la flexibilidad superan a la supuesta superioridad técnica. El teniente Javier López, quien lideraba al grupo, observaba la escena con creciente angustia. Su pecho se apretaba mientras contemplaba cómo sus hombres luchaban contra el alambre que no cedía. Había un peso sobre sus hombros, uno que había sentido desde el inicio de la campaña. La guerra no solo había dividido a su país, sino que también había desgastado su espíritu. Los rostros de sus soldados, marcados por la fatiga y la incertidumbre, reflejaban el clima de desesperanza que parecía envolverlos a todos. Cada ruptura del alambre era un eco de sus propias frustraciones. Javier había perdido amigos en la batalla, compañeros que habían confiado en soluciones que prometían más de lo que realmente ofrecían. La imagen de sus rostros, risas que se habían apagado para siempre, lo perseguía constantemente. Sabía que no podía permitir que el mismo destino cayera sobre su unidad. La presión aumentaba y la voz en su interior le gritaba que debía actuar, que debía encontrar una solución que no dependiera de un material que había fallado. Mientras miraba el alambre desgastado y roto, recordó historias de su infancia en su pueblo, donde el alambre de ferretería había sido el compañero de sus juegos y aventuras. Aquella simplicidad que se había subestimado comenzaba a parecer una opción viable. Sin embargo, la duda persistía. ¿Podría realmente un material tan común hacer la diferencia en un escenario de guerra donde la vida y la muerte estaban en juego? La batalla no solo era externa, sino también interna. Un conflicto de fe que estallaba en su corazón. El sonido del combate distante se hacía cada vez más fuerte, un recordatorio ominoso de que el tiempo se agotaba. Javier tomó una decisión. Debía buscar el alambre de 8 pesetas. En su mente, la imagen de sus hombres agotados confirmaba que no podía seguir perdiendo tiempo. Con determinación renovada, se dirigió a los barracones, donde se almacenaban los suministros. Mientras caminaba, las risas de sus compañeros resonaban en su memoria, risas que se habían apagado ante la dureza de la realidad. Con cada paso, la resolución crecía en su interior. Regresaría con el alambre que cambiaría la marea, que devolvería la esperanza a sus hombres. La tensión en su pecho aumentaba, pero también su confianza. Sabía que lo que estaba en juego era más que una simple línea de defensa. Era la esencia de su lucha, la posibilidad de resistir. Volvió al campo, listo para probar que la adaptabilidad podía triunfar sobre la rigidez, que la verdadera fortaleza a veces reside en lo simple. Meses antes, el conflicto en España había alcanzado niveles críticos. La guerra civil había dividido al país en dos bandos:
los republicanos, que defendían un gobierno democrático, y los franquistas, que buscaban imponer un régimen autoritario. Las ciudades eran escenarios de batallas constantes, y cada día traía nuevos desafíos. El teniente Javier López sabía que la situación se tornaba cada vez más desesperada, pero también poseía la convicción de que la lucha de su pueblo era justa. Desde el inicio de la campaña había observado cómo el exceso de confianza en la tecnología avanzada podía resultar en costosos errores. La llegada de materiales soviéticos había alentado expectativas desmedidas entre los altos mandos republicanos. Muchos creían que estos suministros podrían cambiar el rumbo de la guerra. Sin embargo, Javier mantenía una actitud cautelosa, recordando los constantes fracasos de recursos que se consideraban superiores. A lo largo de los meses, había perdido amigos en la batalla, compañeros que habían apostado por soluciones que prometían más de lo que realmente ofrecían. Cada rostro que se apagaba en el campo de batalla era un recordatorio del alto precio que se pagaba por la guerra. Con cada informe y carta que revisaba, sentía que la responsabilidad pesaba cada vez más sobre sus hombros. La guerra no solo era un conflicto armado, sino una lucha interna entre la desesperación y la esperanza. La escasez de alimentos y materiales se hizo evidente y la moral de las tropas decaía. En una reunión con sus superiores, Javier expresó su preocupación por la calidad de los materiales que usaban. Recordó discusiones pasadas sobre la importancia de la adaptabilidad en tiempos difíciles, pero muchos ignoraban su opinión, aferrándose a la creencia de que la tecnología era la única solución. A medida que las semanas avanzaban, la tensión en el frente crecía. Mientras observaba a sus hombres lidiar con el alambre industrial que no cumplía con las expectativas, la imagen de su infancia surgió en su mente. Recordó cómo de niño había jugado con alambre de ferretería, un material que había sido parte de sus aventuras. Esa simplicidad, que antes consideraba inferior, comenzó a parecerle una opción viable en medio de la adversidad. Javier dudaba, pero se daba cuenta de que la flexibilidad era una lección vital en la guerra. La rigidez, tanto en estrategias como en materiales, podía resultar en pérdidas irreparables. En sus momentos de reflexión, comprendió que no estaba solo. Sus hombres compartían sus miedos y esperanzas, y eso era lo que verdaderamente importaba. Con cada decisión, la posibilidad de cambiar el rumbo de la guerra se hacía más tangible, y el teniente estaba decidido a escribir la historia de su unidad con hilos que no se romperían tan fácilmente. La batalla no había terminado, pero el espíritu de la resistencia seguía vivo, listo para enfrentar lo que viniera. El día que Javier decidió utilizar el alambre de ferretería como alternativa al industrial, se convirtió en un punto de inflexión. A medida que regresaba al campo con los rollos de alambre de 8 pesetas, un aire de expectativa llenaba la atmósfera. Sus hombres, exhaustos y desalentados, observaban con curiosidad mientras el teniente se acercaba con una determinación renovada. La luz del sol golpeaba el alambre, dando destellos que parecían prometer una nueva esperanza. Con un aliento profundo, Javier reunió a su unidad. La tensión era palpable, el silencio pesado. Este alambre puede que no se vea como el más avanzado, pero es lo que necesitamos en este momento, dijo, dejando que sus palabras calaran hondo. No se trata de lo que parece, sino de lo que puede hacer. Hoy no luchamos solo contra el enemigo, sino también contra nuestras propias dudas. Mientras comenzaban a trabajar, el sonido del alambre siendo desenrollado y cortado llenaba el aire. A diferencia de los hilos industriales que crujían y se rompían, el nuevo alambre ofrecía una resistencia tranquila. Los hombres se movían con más confianza y la atmósfera de trabajo daba paso a un leve murmullo de esperanza.
Las palabras de Javier resonaban en sus cabezas. La adaptabilidad era clave, y esa lección se materializaba ante ellos. En los días siguientes, la transformación fue notable. En cuestión de 48 horas, lograron asegurar 120 metros de defensa. Las sonrisas comenzaron a reaparecer en los rostros cansados de sus hombres. Cada metro que aseguraban era un triunfo pequeño, pero significativo. El alambre, que antes había sido subestimado, se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia y unidad. Aquella simple decisión de optar por lo común había desencadenado un cambio en la moral de las tropas. Una noche, mientras compartían historias alrededor de una fogata, el ambiente se tornó más ligero. Las risas y el compañerismo florecieron entre ellos, un bálsamo para las heridas de la guerra. Javier observaba la camaradería que crecía y en su corazón sentía una chispa de esperanza. Las lecciones de la vida y la guerra se entrelazaban. La guerra no solo se ganaba con armas o estrategias, sino con la voluntad de adaptarse y perseverar. Sin embargo, el legado del alambre de ferretería no solo era técnico, también representaba un cambio en la mentalidad de la unidad. Javier comenzó a ver a sus hombres no solo como soldados, sino como un equipo capaz de enfrentar desafíos desde una nueva perspectiva. Esta experiencia les enseñó que a veces lo simple podía ser más efectivo y poderoso que lo complejo y sofisticado. A medida que los días se transformaban en semanas, la historia del alambre de 8 pesetas comenzó a circular entre las tropas. No era solo un recurso, se había convertido en un símbolo de la lucha republicana, de la capacidad de resistir y adaptarse a la adversidad. Las voces de sus hombres, antes llenas de dudas, ahora resonaban con una nueva confianza. Cada éxito, por pequeño que fuera, se celebraba como un paso hacia adelante. A medida que el teniente observaba a sus hombres trabajar, comprendió que su unidad había encontrado su fuerza en la flexibilidad, en la capacidad de pivotar cuando las circunstancias lo exigían. La guerra seguía su curso, y aunque los desafíos no desaparecerían, la lección que habían aprendido se mantendría viva en sus corazones. La resistencia no se medía solo en victorias, sino en la voluntad de sostenerse juntos, incluso en los momentos más oscuros. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Javier sabía que había encontrado algo más valioso que cualquier estrategia, un sentido renovado de unidad y propósito. Mientras observaba a sus hombres trabajar con el nuevo alambre de ferretería, Javier comenzó a pensar en lo que este momento significaba realmente. Había una lección vital en su éxito, una que iba más allá de la simple construcción de defensas. La adaptabilidad frente a la rigidez se había convertido en un tema recurrente en sus días de lucha. En un conflicto donde las circunstancias cambiaban constantemente, la flexibilidad podía ser más valiosa que cualquier material moderno que les hubiera sido prometido. Javier miraba cómo sus hombres se movían con confianza, sus rostros iluminados por la esperanza. Aunque los desafíos persistían, había un aire de camaradería que no había experimentado antes. Cada metro de alambre que se aseguraba era un recordatorio de que, a veces, lo más simple era lo más efectivo. Este nuevo enfoque había logrado unir a su unidad de una manera que el alambre industrial nunca podría haberlo hecho. Mientras la luz del sol se desvanecía en el horizonte, Javier reflexionó sobre las implicaciones de su decisión. Había arriesgado su reputación al optar por un material que muchos consideraban inferior, pero el resultado estaba demostrando que lo convencional podía ser extraordinario. En su mente comenzaba a trazar un mapa de cómo podrían aplicar esta lección en otros aspectos de la guerra. La adaptabilidad y la creatividad debían convertirse en sus aliados, no solo en la construcción de defensas,
sino también en la planificación de estrategias. Además, comenzó a pensar en el equipo detrás de él. El éxito no era solo suyo, era el fruto del esfuerzo colectivo de sus hombres. Cada uno había aportado algo único a la tarea, y cada pequeño triunfo había fortalecido los lazos que los unían. La victoria se construía en comunidad, en confianza mutua y en la capacidad de apoyarse unos a otros en tiempos de crisis. Javier también sabía que, aunque el alambre de ferretería había demostrado ser útil, no era una solución mágica que resolvería todos sus problemas. La guerra continuaba, y los riesgos eran altos. El enemigo no se detendría ante la eficacia de su defensa improvisada. Tenía que mantenerse alerta y preparado para lo que vendría. Sin embargo, había en su interior un renovado sentido de control. Había aprendido que no necesitaban depender de los materiales más avanzados. Podían encontrar soluciones en lo que tenían a su alrededor. Con cada día que pasaba, la moral de sus hombres mejoraba. Había algo poderoso en el conocimiento de que habían superado un obstáculo juntos. Mientras la guerra continuaba su curso, la unidad de Javier se convirtió en un ejemplo de lo que la adaptabilidad podía lograr. Comenzaron a compartir sus historias, sus fracasos y triunfos, creando un tejido de lecciones aprendidas. Cada narración se transformaba en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la lucha era más que un simple conflicto armado. Era una batalla por la dignidad y el futuro. En sus momentos de soledad, Javier se preguntaba qué pasaría con su unidad después de la guerra. Si llegaban a sobrevivir, las lecciones de adaptabilidad y resiliencia perdurarían en sus corazones. El alambre de ferretería se convertiría en un legado, un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, había espacio para la esperanza y la unidad. Y así, mientras el día se desvanecía, Javier se llenaba de determinación. Sabía que tenía el deber de liderar, no solo con estrategias, sino con el espíritu de resistencia que había cultivado en su unidad. Cada decisión contaría y cada metro de alambre sería un paso hacia la victoria que aún estaba por venir. Con el paso de los días, el impacto del alambre de ferretería continuó resonando entre las tropas de Javier. La defensa que habían construido se volvió un símbolo de su resistencia, y las historias sobre cómo habían desafiado las expectativas con un material tan común comenzaron a propagarse. Era un tema de conversación en las fogatas, un punto de orgullo que unía a los hombres en momentos de incertidumbre. Un día, mientras las tropas se preparaban para una nueva jornada, Javier decidió que era el momento de reunir a su unidad y compartir más sobre la importancia de la adaptabilidad que habían aprendido. Se llevó a cabo una reunión en un claro cercano, donde la luz del sol iluminaba sus rostros cansados pero esperanzados. «Hombres», comenzó Javier con su voz resonando en el aire fresco de la mañana, «lo que hemos logrado con este alambre de ferretería no es solo cuestión de defensa. Es un testimonio de nuestra capacidad para adaptarnos y superar lo que se nos presenta. No se trata solo de los materiales que usamos, sino de la forma en que respondemos a los desafíos». Los hombres escuchaban atentamente, sus miradas fijas en su teniente. Javier continuó, hablando sobre la necesidad de ser creativos y pragmáticos en la guerra. Compartió historias de cómo, en otros frentes, las tropas habían encontrado formas inusuales de sobrevivir y luchar. «Cada uno de ustedes tiene una habilidad única que puede ser útil», dijo. «No subestimen la importancia de trabajar juntos y apoyarse mutuamente». Tras la reunión, algunos de sus hombres comenzaron a compartir sus propios relatos de adaptabilidad. Un soldado, conocido por su habilidad para improvisar herramientas, habló de cómo había reparado una ametralladora con piezas encontradas en el campo. Otro, que había trabajado en el campo antes de la guerra, compartió cómo había utilizado su conocimiento de la agricultura
para mejorar la alimentación de las tropas con lo que podían encontrar a su alrededor. Las historias fluyeron, creando un ambiente de camaradería renovada. Los días se transformaban en semanas, y la unidad de Javier se volvió más fuerte. Sin embargo, las tensiones comenzaron a surgir entre algunos de los oficiales. Algunos insistían en que deberían volver a los materiales industriales y abandonarse a la suerte con el alambre de ferretería, temerosos de que su éxito fuera solo un golpe de suerte. Javier, por su parte, se mantuvo firme en su creencia de que debían seguir explorando opciones simples y efectivas, aprendiendo a partir de su experiencia. Las discusiones se volvieron acaloradas. Algunos oficiales cuestionaban la validez de la estrategia de Javier, sugiriendo que podría poner en riesgo la seguridad de las tropas. Sin embargo, él, con paciencia y firmeza, guiaba a su equipo a través de estas tensiones. Sabía que era importante escuchar a todos, pero también era crucial mantener la dirección y la confianza en el equipo. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Javier se sentó solo junto a la fogata. Reflexionó sobre las tensiones y preocupaciones que había enfrentado. Había un peso sobre sus hombros, pero también una determinación que crecía dentro de él. Sabía que cada decisión que tomaba impactaba no solo en su unidad, sino en la lucha más amplia por la libertad y la dignidad. La guerra era dura y las pérdidas eran inevitables, pero la adaptabilidad y la unión de su equipo eran su principal fortaleza. Así, mientras observaba las llamas danzarinas, Javier comprendió que su papel iba más allá de ser un líder militar. Era un faro de esperanza en tiempos oscuros, un símbolo de la lucha por un futuro mejor. En su corazón, mantuvo la certeza de que, independientemente de lo que viniera, su unidad estaba lista para enfrentar los desafíos, adaptarse y resistir. La batalla por la supervivencia continuaría, pero había aprendido que, juntos, eran más fuertes de lo que jamás habrían imaginado. A medida que la guerra se intensificaba, la unidad de Javier enfrentó nuevos retos que pusieron a prueba su fortaleza y adaptabilidad. Aunque el uso del alambre de ferretería había sido un éxito, la escasez de alimentos y el cansancio comenzaron a generar fricciones entre los soldados. La camaradería, que una vez había florecido, estaba ahora ahogada por la irritación y el desánimo. Además, comenzaron a surgir diferencias culturales entre los soldados. Algunos eran campesinos de zonas rurales y otros provenían de ciudades, lo que generaba malentendidos y tensiones. Los oficiales comenzaron a cuestionar las decisiones de Javier, sugiriendo que su enfoque del alambre común era imprudente y que debían regresar a los materiales industriales. No podemos depender de un material que, aunque útil, no es suficientemente robusto, decían, temerosos de que su confianza en el alambre fuera un simple golpe de suerte. Javier se dio cuenta de que no solo luchaban contra el enemigo, sino también contra las inseguridades internas. Para abordar estas inquietudes, organizó una reunión en la que todos pudieran expresar sus miedos y frustraciones. La atmósfera era tensa, pero cuando Javier habló, su voz resonaba con autoridad y empatía. Entiendo su preocupación. Hemos demostrado que podemos adaptarnos y superar obstáculos. Cada uno de ustedes ha sido parte de ese éxito, les recordó. Gradualmente, las tensiones comenzaron a disminuir. Los soldados compartieron ideas sobre cómo mejorar su situación alimentaria, y algunos ofrecieron su conocimiento sobre agricultura para cultivar pequeñas áreas en el campamento. Este intercambio de ideas y la colaboración se convirtieron en un puente para sanar las diferencias, revitalizando el espíritu de lucha entre ellos. A pesar de los avances, la dura realidad de la guerra seguía presente. La falta de suministros continuó afectando a las tropas, y Javier sabía que no podían permitirse perder la moral.
Organizó grupos para salir en busca de recursos, alentando a los hombres a explorar la zona. Sin embargo, los rumores sobre el avance de las fuerzas franquistas aumentaban la sensación de peligro inminente. Mientras se preparaban para un posible enfrentamiento decisivo, Javier reflexionaba sobre la importancia de la adaptabilidad. Las lecciones aprendidas con el alambre de ferretería se convirtieron en su mantra. Sabía que, a pesar de las adversidades, su unidad podría encontrar soluciones y enfrentar cualquier obstáculo. Con determinación renovada, se preparó para liderar a sus hombres en la batalla, conscientes de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la unidad podrían prevalecer. El día del enfrentamiento decisivo llegó con un cielo gris y pesado, presagiando la batalla inminente. Javier, al frente de su unidad, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Había aprendido que la guerra no solo se luchaba con armas, sino también con el espíritu de sus hombres. La adaptabilidad que habían cultivado en los últimos meses sería puesta a prueba en ese momento crítico. La posición de su unidad estaba fortificada gracias al alambre de ferretería que habían utilizado para construir barricadas y trincheras. A medida que las fuerzas franquistas se acercaban, el murmullo de los soldados se convirtió en un silencio expectante. Javier sabía que el momento había llegado. La batalla comenzó con el estruendo de cañonazos y el silbido de las balas. Javier gritaba órdenes, guiando a sus hombres con una voz firme. Cada uno de ellos, que había compartido historias de camaradería en la fogata, ahora estaba en peligro. La presión aumentaba, pero la convicción de proteger a su unidad lo mantenía enfocado. A medida que los primeros soldados franquistas intentaban superar las defensas, Javier observó que su estrategia estaba funcionando. Los hombres, entrenados en improvisar, respondían creativamente a cada embestida, utilizando el terreno a su favor. La agilidad con la que se movían era un testimonio de la unidad que habían construido. Sin embargo, las bajas comenzaron a acumularse y la realidad de la guerra se hacía evidente. Cada caída de un compañero era una carga que se sumaba a su alma. Recopilando fuerzas, Javier recordó que no estaban solos en esta lucha. Debía ser un líder no solo en la victoria, sino también en el sufrimiento. En un momento crítico se unió a un grupo de soldados que luchaban contra un avance enemigo. Con acciones rápidas y decisivas, sentía que su valentía inspiraba a otros. Así, la adaptabilidad se convertía en un poderoso motor de resistencia. Cuando la tarde se desvanecía, la batalla comenzó a cambiar. La unidad, aunque fatigada y herida, había mantenido su posición. Sin embargo, las fuerzas franquistas no se rendían fácilmente. Javier sabía que debían consolidar su victoria. Decidió reorganizar a sus hombres. En lugar de mantener una defensa estática, prepararon un contraataque sorpresa. Aprovechando la confusión del enemigo, lanzaron una ofensiva que tomó por sorpresa a las fuerzas adversarias. El grito de batalla resonó en el aire, y Javier sintió que su unidad se elevaba, luchando no solo por su supervivencia, sino también por la libertad. Finalmente, cuando el sol se ocultó, la batalla llegó a su fin. Las fuerzas franquistas, agotadas, comenzaron a replegarse. Javier, cubierto de polvo y cansancio, sintió una oleada de alivio. Habían sobrevivido y la unidad que había construido se había mantenido firme. En medio de la celebración, Javier contempló los rostros de sus hombres, marcados por el dolor, pero iluminados por la victoria. Habían enfrentado lo impensable y emergido más fuertes. En ese momento, comprendió que su lucha no solo había sido sobre el alambre de ferretería, sino sobre la esperanza y la inquebrantable voluntad de seguir luchando. La guerra continuaría, pero el legado de su unidad, forjada en la adversidad, perduraría.
Aunque las pérdidas habían sido duras, su historia apenas comenzaba, y la lección de su resistencia seguiría guiándolos en los tiempos difíciles que vendrían.